Bien, mis estimados alumnos de primero y secundaria, quienes habla es el profesor Jorge y estoy a cargo del curso de álgebra. ¿Sí? Bueno, vamos empezando ya porque tenemos exactamente 45 minutos. El primer tema es teoría de exponentes. ¿Sí? El primer tema es teoría de exponentes. Vamos a utilizar este pequeño cuadrito para guiarnos según lo que vayas avanzando en la teoría. ¿Sí? Empezamos entonces primero con este cuadrito, esta parte de ahí. Bueno, tenemos que la potencia, ¿no? La potencia es aquella operación matemática que consiste en hallar un número llamado potencia a partir de otros dos. ¿Quiénes son esos otros dos números? La base, ¿no? Y el exponente. Tenemos ahí ejemplos. 7 al cuadrado me da 49, ¿no? La base es 7 para el primero, la base es 7 y el exponente es 2, ¿no? Para el segundo, la base es 3 y el exponente es 5, ¿no? 3 a la 5 o 3 a la quinta también se le llama. Me da 243. Y el siguiente potencia tengo un número negativo que la base menos 2 y el exponente viene a ser 10. Menos 2 a la 10 me da 1024 positivo. Ya la definición simbólica de lo que es una potenciación, ¿no es cierto? Donde el A, que viene a ser la base, pertenece a los reales y N, que viene a ser el exponente, pertenece a los números enteros positivos, ahí me dice, ¿no? Muy bien, y la potencia pertenece a los números reales. Empezamos con el primer teorema, que viene a ser producto de bases iguales. Entonces, ¿qué hago? Coloco una sola base y los exponentes se suman. ¿Sí? Eso es sencillo de aprender. Pasamos a la número 2, teorema número 2, potencia de un producto. Cada vez que yo tengo un producto entre paréntesis elevado a un exponente, ¿sí? El exponente afecta a cada uno de los factores, ¿no? Afecta A y afecta B para el producto. En la número 3 tengo potencia de potencia. Cada vez que yo tengo una potencia elevado a un exponente n, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Multiplico los exponentes. ¿Sí? Estamos recordando un poco también lo del año pasado, que habíamos visto también ese tema. Bien, la número 4 es cociente de bases iguales. Cuando yo tengo bases iguales que se están dividiendo, ¿sí? Cada uno con su respectivo exponente, coloco la misma base y el exponente del denominador pasa a restar al exponente del numerador, ¿no? En este caso m menos n. Número 5, potencia de un cociente. O sea, si yo tengo un cociente, o también llamada una división o una fracción, a sobre b elevado a una potencia n, al exponente n, ese exponente va a afectar tanto al numerador como al denominador, ¿no? Como lo podemos observar ahí, en esta parte. Muy bien, seguimos entonces con teorema número 6, exponentes sucesivos. Profesor, cuando yo tengo exponentes sucesivos, ojos, acá vemos que no me dan paréntesis, ¿no? No me están dando paréntesis. Cada vez que yo tengo exponentes sucesivos, empiezo a desarrollar los dos últimos números. En este caso, n a la p, ¿no? Me da un resultado que es r. Luego continúo desarrollando m a la r. Y ese me da un resultado S, y finalmente desarrollo pues este último resultado que es A a la S, ¿no? Y ese sería mi resultado final ya operando esa parte. Muy bien, me dicen recuerda, exponente negativo. Cuando yo tengo un exponente negativo, sí, ojo, no confundan con la base negativa, que esa es otra cosa. Ahora estamos en el exponente negativo. Cuando yo tengo un exponente negativo, ese exponente negativo hace que la base se invierta, ¿sí? En este caso, como pueden observar ahí, va a quedar 1 sobre la base elevado al exponente que me están dando, ¿sí? Grábense esto porque esto es importantísimo. Y ojo que x no tiene que ser 0, ¿no? Porque si es 0, tendría 1 sobre 0. Y 1 sobre 0 no existe, muchachos. ¿Sí? Hay que tener en cuenta esa parte. Tengo ahí multiplicación de bases iguales. Cuando yo tengo multiplicación de bases iguales, entonces aplico el teorema, ¿no? ¿Cuál? Ese de ahí, el primero.
multiplicación de bases iguales, exponentes se suman, ¿no? Ahí tengo x a la 6 por x a la 15, sumamos 6 más 15, me da 21, ¿no? Muy bien, ahí está el teorema entonces. Seguimos con el ejercicio o el ejemplo número 2. En el ejemplo número 2 viene a ser una potencia de un producto, ¿no? Que es la número 2. Entonces aplicamos ese teorema, ¿no? Teorema número 2. Me dice que si yo tengo un producto, ¿no? Acá en este caso es a por b elevado a la cuarta, entonces me quedaría a a la cuarta por b a la cuarta. Recuerden que este exponente afecta tanto al primero, ¿no? como al segundo, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta eso. Y desarrollamos cada uno, ¿no? Ya, eso ya queda en simple desarrollo. Pasamos por acá. Acá ya tenemos, ¿no? Potencia de potencia, que viene a ser esa parte de ahí. ¿Sí? Entonces escribo la misma base y los exponentes se multiplican, ¿sí? Entonces en esta parte de ahí, profesor, tengo potencia de potencia, ¿no? Entonces me dicen que multiplique estos dos exponentes que estamos viendo ahí, ¿no? Menos 1 por 2. Entonces multiplicando eso ya me quedaría esta parte, ¿no? Esta parte de aquí, y luego saltaría ya a mi respuesta final, que sí haría la multiplicación estos dos, ¿no? Que sería en este caso menos 2. X entonces a la menos 2 me quedaría. Eso sería la respuesta. Muy bien. Seguimos con la parte de abajo. Ejemplo, acá me dan una raíz, ¿no? Raíz de 36 es 6. Ya no es necesario ir a una calculadora. Cuando yo tengo una raíz de un número negativo, me da negativo, recuerden, siempre y cuando el índice de la raíz sea impar, ¿no? Ahí está. Raíces impares sí existen los números, las raíces de números negativos. Si fuese par, por ejemplo, si fuese raíz cuarta de menos 32, ahí sí no existe. Ya, no existe. Pasamos al siguiente ejemplo, que es raíz de 81. Obviamente que es 9, ¿no? Ejemplos sencillos. Me indican la parte de una raíz, ¿no? Tengo el índice, que es n, el radicando, que es a, y la raíz, o sea el resultado, que viene a ser b, ¿no? Ojo que la raíz siempre, el índice de la raíz siempre tiene que ser mayor o igual a 2, no puede ser 1 porque ya no tendría sentido, ¿no? Y muy bien, continuamos entonces acá, teorema ya con raíces. Sí, estamos por acá. En el primer teorema tengo raíz de un producto. Si yo tengo un producto, una raíz de un producto, esa raíz va a afectar a cada uno de los factores, tanto al primer factor, ¿no? que vendría a ser a, que sería esto, ¿sí? Ahí, como para b, ¿no? La afecta la misma raíz, ¿sí? Hay que tener en cuenta ello, la raíz afecta a ambos. Muy bien, pasamos entonces al siguiente teorema de raíz, y acá tengo raíz de un cociente. Y en la raíz de un cociente lo mismo, ¿no? Lo mismo que en el producto, pero en este caso ya va a afectar al numerador, ¿sí? La raíz al numerador y raíz del denominador, ¿no? Como podemos observar aquí, ¿no? La raíz afecta a ambos, al numerador y al denominador. Muy bien, seguimos entonces con la 3, teorema número 3. Perdón. En el teorema número 3 tengo raíz de raíz. Cuando yo tengo raíz de raíz, entonces se multiplican las raíces, ¿no? Aquí está, raíz de raíz, multiplico las raíces. Estos dos me da como resultado esto, una sola raíz. Entonces tengamos en cuenta ello también. Y acá debajo me están dando unos ejemplos, ¿no? El primer ejemplo, que es este de aquí,
Me dicen ejemplo. Raíz cúbica de ese producto, miren, 27 por 8 por 64. Entonces la raíz hemos dicho que afecta a cada uno de los multiplicando, ¿no? Me quedaría raíz cúbica de 27, raíz cúbica de 8 y raíz cúbica de 64. Sacando raíz cúbica de cada uno, me queda ese resultado final, ¿no? Que sería 24. Muy bien, pasamos entonces acá al siguiente teorema, ejemplo. Lo tenemos acá una fracción. 81 entre 16. Puedo sacar como de raíz cuarta de toda esa fracción, es raíz cuarta del numerador, ¿sí? Raíz cuarta del numerador y raíz cuarta del denominador, ¿sí? Como lo indican ahí. Raíz cuarta de 81 me da 3 y raíz cuarta de 16 me da 2, ¿no? Ahí está. Ese sería su resultado. Muy bien. Pasamos al siguiente ejemplo, que vendría a ser esta parte de ahí. Vendría a ser raíz de raíz, ¿no? Ese ejemplo de ahí. Miren, raíz de raíz. Hemos dicho que raíz de raíz y justo está acá arribita, ¿no? Ahí está. Raíz de raíz. ¿Qué hago? Multiplico las dos raíces. El primero es 3 y el segundo es 2. 3 por 2, 6. Ahí está. Raíz sexta de 64, ¿no? Y raíz sexta de 64 sabemos que es 2. Muy bien. Y acá, ojo, hay que fijarse en todo la teoría que nos dan. Miren, en esta partecita. Exponente fraccionario. ¿Qué es un exponente fraccionario? Algo que yo pueda descomponer o convertir o transformar a raíz, ¿no? Entonces, profesor, ¿cómo quedaría aquí entonces? Sencillo. Como el exponente es fraccionario, ¿no? Quiere decir que el denominador al otro lado de la igualdad, ¿no? El denominador pasa a ser la raíz y el numerador pasa a ser la potencia o el exponente, perdón, ¿sí? El exponente, en este caso de a. No olviden eso. Entonces, si yo quiero descomponer una raíz, ya sé cómo lo descompongo, ¿no? En un exponente fraccionario. O si tengo exponente fraccionario, lo puedo convertir a raíz. Muy bien. Recuerden siempre esto, ¿sí? Que n es mayor o igual que 2. El índice de la raíz tiene que ser mayor o igual que 2. Si no, no tendría sentido, ¿sí? Muy bien. Acá tenemos unos ejemplos de aplicación, ¿no? Perdón. Unos ejemplos de aplicación. Que vendría a ser calcular los valores, los siguientes valores, ¿no? Eso ya queda como tarea para ustedes. Pasamos a lo que son ecuaciones exponenciales. Me dicen las ecuaciones exponenciales son aquellas cuya incógnita figura en el exponente o la base, ¿sí? Y nosotros vemos aquí que para que sea una ecuación, para llamarle ecuación, tiene que existir una igualdad. Ahí la vemos, ¿no? Esa igualdad tiene que existir ahí. Igualdad de dos cantidades, de esta de acá y de esta de acá. ¿Por qué exponencial? Porque, como dice la teoría, el exponente está, perdón, la variable está en el exponente. Muy bien. Continuamos. Acá hay otro ejemplo, ¿no? Acá hay otro, ¿no? Ejemplo de exponencial. Muy bien. Entonces, pasamos a los casos. Acá me dicen cuando tenemos bases iguales. Aquí en esta parte. Cuando tenemos bases iguales, igualdad de dos bases, entonces igualamos los exponentes, ¿no? Tanto de x como n, ¿no? Igualamos acá. ¿Okay? Entonces, cuando yo tengo igualdad de bases, igualamos exponentes directamente. Y acá tenemos el ejemplo, ¿no? Tenemos acá, por ejemplo, profesor, acá tenemos entonces 2 a la 3x igual a 2 a la x más 3 aquí. Entonces, ¿qué hacemos? Directamente igualamos los exponentes, que vendría a ser 3x es igual a x más 3, y desarrollando esto me quedaría 3 medio, ¿no? Muy bien, tenemos acá otro ejemplo. Cada vez que yo tenga, muchachos, acá por ejemplo en el primero tengo 4, ¿no? Y en el otro lado tengo 32. ¿Qué es lo que hago para que sean iguales?
Sencillo, alumnos. Tienen que descomponer el 4, por ejemplo, acá en base 2. Y el 32 también se puede descomponer en base 2. Miren, 4 lo puedes componer como 2 al cuadrado, ¿no? Y 32 como 2 a la quinta. Obviamente con sus respectivos exponentes, así como me lo están dando ahí en el ejercicio, ¿no? Acá se convertiría ya en una potencia de potencia en esta parte, ¿no? Que vendría a ser 2 por 3, 6x, y 2 por 1, 2, ¿no? Vendría a ser esa parte de ahí. Bueno, es cuestión ahí de multiplicar, ¿sí? En el otro extremo también. Acá multiplicaría, ¿no? Como esto de acá es una potencia de potencia, multiplico los exponentes, que serían estas dos partes de ahí. Multiplico entonces ahí, ¿cómo quedaría la multiplicación? 5 por x y 5 por 6, ¿no? Tengan en cuenta ello. Repitan el video si es que no entienden una parte. Muy bien. Ahora aquí ya recién tenemos bases iguales, miren, en esta parte de acá, ¿no? Bases iguales, que hago, igualo exponentes. Ahí está. Ahí armo una pequeña ecuación y hallo mi resultado. Muy bien. Eso con respecto a lo que es bases iguales. ¿Qué pasaría, profesor, ahora si los exponentes son iguales y las bases diferentes? Entonces, si las bases son iguales, en este caso tenemos x a la a, perdón, x a la a y y a la a. ¿Sí? No se nota muy bien ahí. X a la a y a la a. Exponentes iguales, entonces ¿qué hago? Igualo las bases, como puedo observarlo ahí. Muy bien. Acá tenemos ejemplo de ello. Miren. Tenemos exponentes iguales aquí. 29, exponente 29. Es como si se simplificaran, ¿no? Y me queda simplemente esta expresión de acá. 5x más 3 es igual a 48. Una pequeña ecuación y hallo mi resultado. Tenemos otro ejemplo por acá. Lo mismo, ¿no? Exponentes iguales, es como si se simplificara. Y me quedan las bases, ¿no? Lo mismo. Hallo y me queda mi resultado. Pasamos al caso número 3. Analogías semejantes. Profesor, ¿qué pasaría ahora si la base es igual al exponente? Miren, como en este caso de acá, ¿no? Entonces, ¿qué hago en ese caso? Entonces tendría sentido igualar directamente x con a, ¿no? Miren, ve, para que se cumpla la igualdad. Entonces tendría, y acá tendría unos ejemplos, ¿no? Esta parte de acá tengo números iguales, ¿no? La base coincide con el exponente, ¿no? Entonces igual, x menos 1 tiene que ser necesariamente 7. Hay una pequeña ecuación y me sale el resultado 8. Lo mismo acá, miren, ¿no? Esta parte, lo mismo. X más 4 directamente es 9, ¿no? Porque coinciden aquí. Base exponente son iguales y base exponente son iguales. Entonces igualo ambos extremos. Muy bien, muchachos. En esta parte de acá, a ver, vamos leyendo también. Atención, me dice en esta parte. Solo se estudian aquellos casos cuyas soluciones es factible gracias a la utilización de las leyes exponenciales, ¿no? A la ley de teoría de exponentes también se le llama. Entonces, son solucionables siempre y cuando utilicemos teoría de exponentes. Aquí, ¿no? Entonces, profesor, aquí tenemos exponentes iguales. A más 1, a más 1. Pero ¿qué pasa? Yo no los puedo simplificar porque me va a quedar 3 es igual a 7 y eso no se cumple, ¿no? Analicen esta partecita de acá. Y me dice acá que esto se cumple siempre y cuando el exponente sea 0. ¿Ya, muchachos? Acá está, igualamos. ¿Ya? Entonces igualamos a 0 y tenemos que a vale menos 1, ¿no? Ojo, tienen que tener en cuenta este caso. ¿Ya? Ese es un caso importantísimo. Ténganlo en cuenta. Muy bien. Terminamos ya con la parte teórica, ¿no? Vamos ahora a la parte
de ejemplos, ¿no? Tenemos acá los ejemplos de teoría de exponentes. Bien, pasamos a la parte de libro de actividades, ¿sí? Entonces, para teoría de exponentes, en el libro de actividades consiste ya en ejemplos, ¿no? Explico brevemente cada uno de los ejemplos, ¿sí? Acá vemos, muchachos, me piden el ejemplo número 1, dar solución a esta parte de acá, ¿sí? Me dan ese ejercicio, efectúa M. Entonces, como nosotros bien sabemos ya por teoría que hemos explicado, cuando yo tengo exponentes negativos, ¿sí? Ojo, miren, exponente negativo, exponente negativo, exponente negativo, exponente negativo. ¿Qué hago cuando me dan exponentes negativos? Invierto la base, ¿no? Entonces para el primero ya no sería 3, sino me quedaría 1 sobre 3 a la 1, ¿no? 3 a la menos 2 me quedaría 1 sobre 3 elevado a la 2, ya positivo, ¿no? Lo mismo para el caso de acá, ¿no? Para el tercero y para el cuarto, miren, ¿sí? Entonces ya no me queda un simple 3, sino como el exponente negativo invierto la base y desarrollo cada uno de ellos, ¿no? Entonces aquí sacándole el mínimo común múltiplo en esta parte, como es suma de fracciones, esta parte de acá, entonces saco el mínimo común múltiplo. ¿Mínimo común múltiplo de quién? De 3 al cuadrado, de 3 a la 3 y de 3 a la 4. ¿Quién sale? El mayor, profesor. Bases iguales, entonces me queda el mayor. Y comienzo a dividir, ¿no? Como ya sabemos nosotros operar fracciones. Me queda ese resultado y luego divido y multiplico, ¿no? Y así para cada uno de los términos. Ustedes ya saben, muchachos, la base de fracciones, y esto ya es básico. Bueno, me va quedando cada uno de estos operadores. Me queda para el primero 27, para el segundo 9, para el tercero me queda 4, ¿no? Ojo, 4, ¿por qué? Porque sumo estos dos de acá, ¿no es cierto? 3 más 1, me quedó 4. Sumamos numeradores y me queda que es 40, en la parte de acá, 40 y debajo 81. Y esa sería mi respuesta final, ¿no? Porque no se pueden simplificar. Muy bien, ese es el ejemplo número 1. En el ejemplo número 2, que está por acá, lo mismo, miren, muchachos. Bases iguales, perdón, exponentes negativos, ¿no? Acá tengo un exponente negativo, menos 3, menos 2 y otro exponente negativo, menos 1, ¿no? ¿Qué hago? Invierto la base, ¿no? Para el primero, ahí está. Para el segundo, ahí está, ¿no? Y para el tercero, ahí tenemos. Invierto la base y lo elevo a su exponente positivo. Desarrollo, ¿no? Desarrollo los denominadores, que vendría a ser estas cantidades, ¿no? Me queda 1 a la 8, ¿sí? Me queda un octavo, más 1 sobre 16, más 1 sobre 8, ¿no? Sacamos lo mismo, mínimo común múltiplo, y comienzo a dividir y multiplicar. Y me queda entonces 5 sobre 16 operando ya, ¿no? Repito, las fracciones son básicas, hay que practicar. Tenemos un poquito más subido de nivel, ¿no? Tenemos números, en este caso, bueno, tengo bases diferentes, ¿no? Elevado a su exponente, pero fuera hay un exponente, miren. Entonces, algo sencillo, muchachos. Primero operamos la parte de acá, ¿no? Como todos son productos, todos son multiplicaciones, no hay suma ni resta, entonces operamos, aquí ve, en estos dos, para x, perdón, para x primero. Tengo ahí bases iguales, ¿no? Bases iguales que se están dividiendo. ¿Qué hago con los exponentes? Se resta, ¿no? Algo práctico, miren, para estos dos. Coloco la misma base, que es x, ¿no? Para el primer ojo, ¿okay? Para el primero.
coloco X y los exponentes se van a restar, ¿no es cierto? Para esta parte X y el exponente menos 2. Miren, en el denominador tengo exponente menos 7, entonces sube como más 7. Ahí. Profesor, y si fuera más 7, entonces sube como menos 7. ¿Ya? Entonces esa partecita, ¿dónde la tengo? Acá. Ahí, miren, aquí. ¿Sí? En esta parte. Ahí está. Lo mismo, vamos a hacer lo mismo para Y. Miren, para Y. Aquí está Y. Borrando Z, ¿no? Para Y. Coloco la base y los exponentes, en este caso es Y. Y el exponente va a restarse 5. Miren, menos 4. ¿Cómo sube? Como más 4. ¿No es cierto? Cambia de signo. No quiere decir que siempre se van a restar, sino que cambia de signo. Y esa parte la tengo aquí, ¿no? Ahí está. Os estoy explicando por pasitos. Lo mismo para el siguiente, mire, para Z. Ahí está, bueno, para Z, ¿no? Borrando esta parte de ahí. Z, entonces sería Z a la menos 3, coloco la base Z, ¿no? Menos 3, y como abajo tiene exponente 1, sube como menos 1, ¿no? Y esa partecita pues la tengo ahí, ¿no? Ahí está, tal y como lo estoy explicando. Muy bien, entonces continuamos. Operamos esos exponentes que se están sumando, ¿no? Acá se está restando. Me quedaría esta parte de acá, elevado a la cuarta, ¿no? Y ahí tenemos potencia de potencia. Miren, ahí multiplicamos. Profesor, ¿cómo se desarrollaría potencia de potencia? Entonces 4 que está fuera del paréntesis multiplica 5, multiplica 9 y multiplica a 4, a menos 4, perdón, ¿no? Ese paso lo ven acá, aquí, ¿no? Y en el siguiente paso ya tenemos la multiplicación en sí, ¿no? Me quedaría esa expresión, o si no también, y finalmente desarrollamos ya esta partecita, ¿no? Que vendría a ser un exponente negativo, invierto la base y me quedaría como resultado esa parte de ahí. Muy bien, seguimos con el siguiente. En la número 4, miren, tenemos aquí bases iguales que se están multiplicando. Entonces lo que hago es sumar, ¿no es cierto? Sumo los exponentes. ¿Cuánto me quedaría aquí para este caso? Como yo estoy sumando exponentes, como estoy sumando este exponente con este de acá, voy a tener 4 menos n más n menos 2, ¿no? Menos n y más n se van. Me queda simplemente 4 menos 2. Y 4 menos 2 es 2, ¿no? Que está acá, miren, ¿no? Este desarrollo está acá. ¿Sí? Entonces, aclarando ahí, ya, ojo, estoy explicando. Si no entienden, vuelven a repetir la parte del video. Lo mismo para B, miren muchachos, ¿no? Ya ustedes saben cómo se opera. Me queda 7 a la 1. Y bueno, A me queda 7 al cuadrado, B me sale 7 a la 1. Acá tenemos ya el desarrollo en sí. Y me queda 7, ¿no? Ahí está. Muy bien. Me dan otro detallito por acá, miren. Bueno, ya esto ya es obvio, ¿no es cierto? Si yo tengo más de una potencia de bases iguales que se están multiplicando, obviamente que los exponentes se suman, ¿no? Esta parte de acá. Y para la potencia de producto, lo mismo, ¿no? Afecta a cada uno. Bueno, eso ya queda absolutamente aclarado. En la parte 5, miren que lo que podemos hacer aquí. Lo que se hace en este caso cuando yo tengo bases iguales, ¿sí?
lo que se tiene que hacer es descomponer los exponentes. Miren, acá tengo una suma, entonces lo llevamos a lo anterior, que anteriormente había sido una multiplicación de bases iguales, ¿no? Para que los exponentes se sumen como está en la parte de arriba. Entonces lo descomponemos, ese exponente suma. La misma intención se hace en el denominador, en esta parte de acá, ¿no? Exponente suma, lo mismo tenemos ahí, ¿no? Descomponemos y luego me queda esta expresión de acá. ¿Cuál fue la idea? La idea de factorizar este 6 a la n y simplificarlo con ese 6 a la n que está abajo, ¿sí? Entonces cuando yo factorizo quiere decir que voy a sacar fuera este número igual. Entonces acá está, miren, saqué fuera y me quedó para el primero. Como esto quedó fuera y este quedó fuera, me quedó 6 a la 4 y 6, ahí está, con su respectiva operación de resta. Ojo, ahí. ¿Sí? Recuerden que factorizar es sacar el término común o que se repite, ¿no? Me queda esta expresión entonces y esto lo bajo. Como es una multiplicación, vale cambiarlo, ¿no? Y al final voy a simplificar esto con esto y me va a quedar como resultado 6 a la 4. Volvió a factorizar, miren, ¿no? Cuando yo eliminé esto con esto, volvió a factorizar ahí. Sí, volvió a factorizar aquí, miren, aquí, para quedarme con esta parte. Y la parte del denominador es esta de acá, ¿no? Muy bien. Ojo que ya había simplificado esta parte de acá, ¿no? Volvió a factorizar esta parte de rojo, me quedó la parte de ahí. Y la intención es volver a simplificar un 6, ¿no? Que sería esta parte de acá, 6 con 6. Hay que ser hábiles en la aplicación de teoremas, no hay propiedades. Muy bien, entonces tenemos esa parte, ¿no? Me queda como resultado entonces 215 sobre 216. Muy bien, apliquemos mucho lo que es la factorización. Bueno, en el ejemplo número 6 me dice determina S. Lo mismo. Bien, en el ejemplo número 6 me dicen determina el valor de S, ¿no? Tenemos ahí el valor de S. Tenemos en esta parte que descomponer esa potencia, ¿sí? Y acá me dan una aclaración, ¿no? Expresando 6 igual a 2 por 3. ¿Dónde lo vamos a aplicar eso? Ahí, esa parte, para 6. Entonces la vamos a aplicar ahí. Me quedaría ya me quedaría esa parte de acá, ¿no? Descompuesta ahí, para la suma, ¿no? Obviamente que aquí esta X va a afectar a 3 y multiplico aquí con menos 1, ¿no? Esa partecita la tenemos por acá, aquí, ¿sí? Guíense. Muy bien, borro esto para que no nos incomode y seguimos, ¿no? Acá obviamente que ya descompuso el número 6, que viene a ser este de acá, ¿no? Descompuso. ¿Para qué? Para que le afecte aquí esta X a 3, a 2, perdón, y a 3, ¿no? Que eso lo tenemos en la parte de acá. ¿Sí? Habilidad, muchachos, para operar, ¿no? Una vez que hemos hecho eso con mucha habilidad, ¿no? Con mucho análisis,
comenzamos a simplificar. Miren, me va a quedar ya esa expresión de acá, ¿no? Y comenzamos a simplificar números iguales porque son multiplicaciones. Profesor, ¿qué pasaría si por acá hay una suma ahí y por acá hay una resta? Entonces no se puede simplificar, pues tienes que tener multiplicaciones tanto en numeradores como, tanto en numeradores como en denominadores, ¿ya? Hay que tener en cuenta. Entonces, como son puras multiplicaciones, simplificamos. 2 a la x, 2 a la x, donde hay número igual, acá 3 a la x, 3 a la x, simplificamos. Y también simplificamos x a la menos x, ¿no? X a la menos x es x a la menos x. Y me queda simplemente 2 a la 3. Ahí está. ¿Sí? Muy bien. Sería 8, ¿no? Resultado final. Bueno, voy explicándole esta partecita. Tengo potencia de potencia, miren. Aquí nomás, en forma abreviada. Cuando yo tengo este tipo de ejercicio, que viene a ser este de acá, perdón, ¿sí? Ese ejemplo. Aquí tengo potencia de potencia. ¿Cómo me doy cuenta? Porque acá tengo, miren, aquí, tanto ahí, tanto acá y por acá, miren, ¿no? Cuando me dan profesores de tipo de ejercicio, entonces empiezo a desarrollar eso. Miren acá, ve, para el primero, que está acá, para el segundo, que está acá, y para el tercero, que está acá, ¿no? Ahí. Para cada uno voy desarrollando. Miren, acá me queda menos, ojo, 4 a la menos 1 me queda un cuarto, ¿no? Ya hemos dicho que la base se invierte porque es exponente negativo. ¿Sí? Entonces, para el segundo, 5 a la menos 1, lo mismo, invierto la base, ya no es 5 a la menos 1, sino 1 sobre 5 porque queda invertido. Lo mismo para 3, 3 a la menos 1, ¿no? Un tercio. Y esos datos los voy a reemplazar ya en la parte de arriba, ¿no? Nuevamente como se me lo reemplazo. Me quedaría para el primero, me quedaría ya esta expresión, ¿no? Para el segundo me quedaría esta expresión de acá y para el tercero me queda esta expresión de acá. Ahí está. ¿Sí? Ubíquense bien. Una vez que tenemos eso, pasamos ya a invertir. Miren, aquí tengo un exponente negativo, ¿no? ¿Qué hago acá? Profesor, invierto la base. Ya no es 1 sobre 16, sino lo invierto 16 sobre 1, ¿no? Que es 16, miren, ¿cierto? Y el exponente aquí ya me da positivo, miren. El exponente ya no es menos un cuarto, sino un cuarto. Muy bien. Hemos dicho que cuando yo tengo exponente fraccionario se puede convertir a raíz. Ahí está. Lo mismo acá, exponente fraccionario lo convierto a raíz. ¿Sí? ¿Y raíz de quién? Raíz quinta y el otro es raíz cúbica. Aquí está, miren, ¿no? Lo pueden observar. Lo mismo acá, miren, raíz cuarta. Ahí está, ¿no? Guíense por el teorema de raíz que aquí está, y justo está aquí al ladito, ¿no? Para aplicarlo nomás, ¿ve? Ahí está, ¿sí? Ahí tienen en su libro. Muy bien. Sacamos raíces y me queda como resultado al final 1, ¿no? Muy bien. Ecuaciones exponenciales. Simplemente aquí es cuestión de descomponer las bases, ¿no? Explico 2 ejercicios solamente. A ver, acá tenemos que calcular x, ¿no? Me piden calcular el valor de x para ese ejemplo. Entonces acá tengo necesariamente que tener, como los exponentes no son iguales, ojo, como los exponentes no son iguales, acá tenemos x más 5 y acá tenemos, perdón, x menos 5 y x más 3. Entonces, ¿qué hago? Los transformo
a bases iguales, ¿no? En este caso 27 no es igual a 81, pero sí lo puedes componer en base 3, miren. 27, 3 a la 3. 81, 3 a la 4, ¿no? Se convirtió en potencia de potencia, miren. Potencia de potencia, multiplico exponentes, ¿no? Ahí está. ¿Cómo me quedaría? Sencillo. Como esta vamos a tener que multiplicar aquí, lo que vamos a hacer es multiplicar 3 por x y 3 por menos 5, que vendría a ser esto y esto de acá, ¿no? 3x menos 15. Lo mismo en el otro extremo, ¿no? Multiplicamos acá y multiplicamos acá. Ahora sí tenemos bases iguales aquí, ¿no? Es como si se simplificaran las bases y me queda solamente los exponentes, que está acá. Y finalmente x vale menos 27. ¿Sí? Lo mismo para esta parte de acá. Y aquí, ¿qué es lo que podemos hacer? Lo que podemos hacer aquí es, miren, descomponer exponentes, ¿no? Descomponemos acá, descomponemos acá. ¿Qué sería esta parte de acá, no? Me quedaría aquí y esto me quedaría acá, ya descompuestos. Es igual a 117. Factorizo. ¿Qué voy a factorizar ahí? Aquí voy a factorizar números que se repiten. 3 a la x, el otro es 3 a la x y el otro es 3 a la x. Saco fuera estos números y para el primero me queda, como he sacado, me queda un tercio. Aquí me queda 1 porque ya quedó fuera y acá me queda 3. ¿Sí? Fíjense ahí. Muy bien, entonces operando esta parte de acá del paréntesis me dice que me queda 13 sobre 3. Dicho esto, entonces esto pasa a multiplicar, ¿sí? Y esto de acá pasa a dividir. O sea que aquí me va a quedar, aclarando, ¿no? Me va a quedar 3 a la x igual a 117 por 3 sobre 13. Y esta cantidad de acá me dicen que me da como resultado 3 a la 3, ¿no? O sea, esto de aquí me va a quedar como resultado 27. Y 27 lo puedo expresar como 3 a la 3. Acá tengo entonces igualdad, ¿no? Bases iguales, es como si simplificar y me queda que x vale 3. ¿No? Acá está su resultado. ¿Sí? Como les digo, hay que tener bastante habilidad para operar. Muy bien. Acá me dan una aclaración, ¿no? Me dicen esta parte aquí que la potencia de potencia no es igual a las potencias sucesivas como me están dando en la parte derecha. En la parte izquierda tengo potencia de potencia y en la parte derecha tengo exponentes sucesivos o potencias sucesivas, ¿no? Ojo, me dan el ejemplo y me doy cuenta que no son iguales, ¿no? Ahí me están dando el ejemplo. Hay que tener en cuenta ello. Ojo, los ejemplos son interesantes. Esto lo bajo igual y esto lo descompongo 256 como 4 a la 4. Entonces ahí es donde se origina potencias, la potencia igual a la base, ¿no? Aquí, perdón, tanto aquí como acá, ¿no? Entonces, por propiedad, ¿qué hago? Igualar, pues, ¿no? Un extremo con el otro. Ahí está. En la parte de arriba, la parte de acá, como tengo base 5, base 4 y base 5, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Acá no puedo igualar nunca, ¿no? No pueden ser nunca iguales 4 y 5. Entonces, como no se pueden descomponer ahí, ¿qué hago? Los exponentes los igualo a 0, ¿sí? Esto de aquí es 0.
y como son iguales, obviamente que el otro ya no, bueno, también lo igual a 0, pero me va a dar el mismo resultado. Aquí está, ¿no? Acá, y desarrollando me queda 1. Muy bien. Lo mismo para este ejemplo de acá, ¿no? Lo mismo. Muy bien, muchachos. Entonces les quedaría sus ejercicios para presentar la siguiente semana. Cualquier duda o consulta me hacen llegar su mensaje al WhatsApp.